Frente a los fueros, el contrato de trabajo tiene una serie de elementos y dentro de estos hay una serie de limitaciones, que en última son las limitaciones de los fueros. Las limitaciones de los fueros hacen referencia a que hay circunstancias especiales de los trabajadores en las cuales yo no puedo violentar o desconocer o utilizarlas con finalidades de discriminación. El contrato de trabajo o la relación de trabajo implica que el mismo contrato genera unas obligaciones, pero resulta que además del contrato de trabajo, cuando el trabajador está en unas circunstancias especiales en las cuales por prácticas irregulares podría ser objeto de discriminación, existe una protección extendida. ¿Y qué significa esta protección extendida? En que yo no puedo, bajo figuras legales, interrumpir de manera abrupta el contrato de trabajo. Es decir, acá tenemos una limitación a la facultad que tiene el empleador de terminar el contrato con justa causa o sin justa causa. ¿Y por qué se da? Porque el fuero hace referencia a una condición especial del trabajador que obliga a observar una protección reforzada o un tratamiento diferenciado para evitar discriminación. Esto suena un poco enredado, pero en últimas es eso. Tengo un trabajador en una posición diferenciada de los demás trabajadores y por esa posición diferenciada tiene una protección especial que en últimas va a evitar que sufra una discriminación por encontrarse en esa posición. Los fueros generales que conocemos, pues realmente han sido desarrollo de principios constitucionales, derechos fundamentales máximos, algunos principios o algunas figuras, mejor, estipuladas en el Código Sustantivo de Trabajo, otros desarrollo netamente de las decisiones que han tenido los jueces y los entes colegiados al resolver conflictos relacionados con situaciones especiales de los trabajadores o de los en el sector privado o de los servidores públicos. Entonces, frente a los fueros, ¿qué es importante en la práctica del prepensionado? Que existe una definición legal de no legal, esto es jurisprudencial, quién se entiende por prepensionado. Pues se ha tomado que son las personas que están a 3 años o menos de consolidar un derecho de carácter prestacional o referido con el sistema general de pensiones. ¿Qué debemos recordar? Que en Colombia tenemos dos regímenes pensionales, uno que funciona con edad y semanas y otro que funciona como un sistema de capitalización. Entonces, la recomendación en la práctica, ¿cuál es? Conozca usted a cuál régimen pensional pertenece su trabajador. Usted, trabajador, conozca a cuáles son los requisitos que se necesitan para pensionarse en el régimen al cual se encuentra afiliado, porque esto le va a permitir a usted, no solamente como trabajador, sino le va a permitir al empleador determinar que si usted está a 3 años o menos de consolidar su derecho prestacional a que la relación de trabajo se termine sin que medie una autorización. ¿Y por qué? Porque esto le permite a usted estabilidad en el empleo mientras consolida una situación como producto de una máxima constitucional, en este caso, el derecho a la pensión. Entonces, cuando usted tiene muy claro a qué régimen pensional pertenece su trabajador y el trabajador también lo tiene claro, pues le va a permitir unas reglas en la materia en cuanto a la relación de trabajo en que no va a incurrir en una indebida práctica que le origine a futuro un reclamo judicial y en últimas el trabajador va a tener la concepción que por el tiempo
que va a consolidar, que le hace falta para consolidar su derecho prestacional, va a tener una especial protección y en medio de todo se le va a garantizar su empleo. Entonces, ¿quién es prepensionado? Dependiendo pues del régimen pensional al cual se encuentra adscrito, será quien esté a 3 años o menos de consolidar su derecho prestacional. Dependiendo de los requisitos, pues serán edad y semanas o capital, tratándose del régimen de capitalización, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, donde funcionan los fondos privados. ¿Qué se ha dicho del prepensionado? O el desarrollo que ha tenido, porque el desarrollo que ha tenido ha sido más en el régimen de prima media, que lo voy aquí a limitar o a denominar de manera irregular el régimen público o el régimen de colpensiones, para entenderlo. ¿Qué se ha dicho del prepensionado? Que debe consolidar los dos requisitos en un término máximo de 3 años. Entonces, la persona que está a 3 años de pensionarse, pues tiene un fuero especial en el que no se le puede interrumpir la relación de trabajo de manera, al menos sin una autorización, porque va a afectar un derecho prestacional con un derecho irrenunciable, como es el derecho a la pensión, y porque va a quedar sin ingresos para sostenerse. Entonces, en el prepensionado se ha hablado que debe estar a puertas de cumplir los dos requisitos, pero se ha entendido que es válido también en el caso del prepensionado cuando hablamos que va a cumplir el requisito de semanas y no de edad. Es decir, hablamos de los dos requisitos en el régimen público del prepensionado y en determinados casos se ha dicho que frente a tiempo y semanas prevalece el tiempo y no la edad. Entonces, ¿por qué? Porque la edad en últimas es un factor que en algún momento va a acontecer, a menos que se produzca la muerte. Pero la interrupción de la relación de trabajo sí puede generar una interrupción del tiempo que se necesita para consolidar el derecho, y al generar esa interrupción se necesita que el Estado lo proteja, porque si no hay ese refuerzo especial en la estabilidad laboral, pues el empleo va a finalizar y se va a ver comprometido su sostenimiento en últimas. Entonces, frente al prepensionado, estos son como los tips. Ahora, frente al fuero de salud, ¿qué se debe tener en cuenta? Que no es cualquier condición de salud que produce el fuero de protección, porque acá lo que se ha establecido es que en efecto la disminución del estado de salud del trabajador le impide como tal desarrollar su labor en condiciones de igualdad frente a otros, y esto le puede generar una discriminación que constituya una excusa para terminar el contrato de trabajo. Entonces, frente a la disminución de salud, en este específico caso del fuero de salud, lo que tenemos es que para su protección, la disminución debe ser sustancial. ¿Qué quiere decir sustancial? Que sea evidente que en efecto el trabajador no puede desarrollar sus funciones por la afectación de salud y esto lo pone en desventaja. Tanto así que esa afectación podría servir de excusa, esto es una mala práctica, del empleador para terminarle su contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se evita? Que estas condiciones que le generan un trato diferenciado no vayan a constituir una excusa para terminar el contrato de trabajo sin que medie una autorización legal. Una autorización de una entidad, como sería el inspector de trabajo o la alcaldía, donde no hay inspector, en los municipios donde no hay inspector de trabajo. Entonces, la maternidad y la paternidad. La maternidad y la paternidad comparten algo muy especial, y es que existe una protección extendida al que está por nacer y al recién nacido, el menor de 1 año. Entonces, esta protección podríamos tomar que desde el
lo que fue la modificación de los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo de Trabajo, implica que por esas condiciones especiales que podrían tomarse, no lo quiero decir así, pero sí se ha dado ese tratamiento, que ponen en vulnerabilidad al trabajador, no vayan a constituir una razón de discriminación y menos aún como una razón para interrumpir el trabajo. El fuero de maternidad y el fuero de paternidad, que los vamos aquí a como a unir, ¿a qué hacen referencia? A que la trabajadora o el trabajador con una cónyuge o con una compañera permanente en estado de embarazo tienen una protección especial en cuanto a que su contrato de trabajo no se vea interrumpido a menos que exista una justa causa y una autorización de una entidad. Que durante el tiempo de licencia de maternidad, que recuerden son 18 semanas la licencia de maternidad, pues el contrato de trabajo no se vea interrumpido por parte del empleador alegando que hay una justa causa o sin justa causa, sin que medie una autorización. ¿Por qué? Porque aquí lo que se protege es el derecho de este menor de edad y el derecho del bebé a que su familia esté en un entorno familiar en el cual pueda tener unas condiciones de subsistencia, se garanticen unas condiciones de subsistencia donde hay un sostenimiento mínimo. Entonces aquí están involucrados los derechos fundamentales de los niños, la protección a la maternidad, que no es solamente porque la de la Constitución política, porque también del fuero el Código Sustantivo de Trabajo, sino porque son reglas que vienen implementadas o parámetros de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a que se debe proteger a las mujeres en condición de gestantes y se debe proteger ese tiempo a esa trabajadora en ese tiempo en que se ha tomado que es necesario para que ella atienda a su bebé. Entonces, frente al fuero de maternidad o paternidad, que se debe tener en cuenta que el tiempo durante el cual la trabajadora está en gestación es un tiempo de protección para el que está por nacer. En materia empresarial siempre se dice que genera una carga prestacional alta, que es que a veces no trabajan, eso ya son puros mitos urbanos y no es así. Empezando que, señores empleadores, la licencia de maternidad no la pagan ustedes, la paga la EPS. Entonces, cuando hablamos que es que me genera una carga prestacional, no sé qué, pues esa es parte de la planeación laboral que usted debe llevar a cabo. Ahora bien, ¿qué implica el fuero de maternidad y el fuero de paternidad? Que usted lo que está realmente garantizando es que ese núcleo familiar que depende de los ingresos, el que está por nacer, y este menor de 1 año, por aquello de los derechos fundamentales de los niños, pues pueda tener una protección reforzada, teniendo en cuenta que la familia es la base fundamental de la sociedad de acuerdo a cómo está conformado el Estado en Colombia, el Estado social de derecho. Entonces, la invitación es, por favor, desplieguen todos esos mitos urbanos y vean más allá la finalidad de la norma, cuál es y por qué la protección. Que se han presentado indebidas circunstancias, sí, claro, pero para eso usted debe generar políticas y debe tener en cuenta qué es la protección que se da a través del fuero y que sí puede existir, porque no es que una persona en condición de gestante o en una licencia no se le pueda terminar el contrato, es que requiere una autorización especial, porque si usted no lo hace, puede venir un reintegro, viene además una indemnización. Además de las que ya netas que les puedan reclamar de perjuicios y demás, hay una indemnización especial que se hizo con todo lo de la modificación de los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo de Trabajo, que teníamos principalmente el fuero a no terminar el contrato en estado de embarazo ni en estado de licencia, lo teníamos estipulado solamente para la mujer trabajadora
y lo que se hizo fue extenderlo. Esto realmente es un desarrollo jurisprudencial. Lo que hizo la norma fue materializar una orden que le dio la Corte Constitucional para los padres que tienen en su núcleo familiar su esposa o su compañera permanente está en condición de gestante. Luego, la interrupción abrupta del contrato de trabajo podría generar una afectación o una afectación pues directamente al núcleo familiar, en este caso pues a la materna y pues al bebé. Entonces, frente a este caso, lo del fuero, maternidad y paternidad, el tiempo de gestación y el tiempo de licencia, que recuerden son 18 meses, hay un tiempo especial de protección. Incluso se ha tomado que el tiempo de lactancia es un tiempo que genera como un fuero pequeñito, porque usted como empleador le debe garantizar a la mujer trabajadora hasta el que el bebé cumple 6 meses que tenga un espacio para lactar al bebé. En la práctica, ¿cómo se maneja? Que la den salir una hora antes del horario habitual. Se puede pactar de diferentes formas. Lo importante en el fuero es que usted entienda la finalidad y que si usted no respeta esa protección, se vienen las acciones de tutela y se vienen acciones legales y puede ser usted objeto de sanciones, no solo por entes de control, como sería el ministerio, sino puede tener una repercusión por parte de un juez laboral, tratándose de las relaciones individuales de trabajo. Muy parecido a se relaciona el fuero de madre o padre cabeza de familia. Entonces, ¿qué se ha hecho o qué es importante aquí? El desarrollo empezó hacia la mujer, pero de la mujer se lo extendimos al hombre en condición de padre, cabeza de hogar o en condición de trabajador en su núcleo familiar cuando su esposa o su compañera permanente está en condición de gestación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Proteger a la familia, proteger la maternidad. Parte de las directrices que hay de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a todas estos se denominan contingencias, objeto de protección, es decir, situaciones que se deben prever dentro del desarrollo social de un país y que como Estado, en este caso los empleadores, el Estado, deben buscar que no exista un menoscabo o una afectación en el caso de las relaciones de trabajo, que no se vea interrumpida la misma por una decisión abusiva o sin que medie. En este caso es una decisión abusiva cuando no media ilegal. Cuando no media la autorización o el permiso de la entidad que puede, que en este caso es el inspector de trabajo, revisar si en efecto hay lugar o no a la terminación del contrato de trabajo. Entonces acá lo que se hace es limitarle al empleador, perdón, la facultad de terminación del contrato, porque debe venir un externo a verificar las condiciones y que no exista una vulneración porque existe una condición especial que es objeto de protección, no solo a nivel constitucional, sino también porque, no solo a nivel de la Constitución política, sino porque también el Código Sustantivo de Trabajo y demás normatividad reglamentaria o demás normatividad concordante así lo estipula.